programa y es el momento de pasar a la entrevista de este día. Y como lo decíamos, no hay reglas establecidas. Cada familia funciona totalmente diferente y, mejor dicho, cada niño es un individuo con una personalidad que hay que respetar. Y por eso está con nosotros Guadalupe de Saguini. Ella es psicóloga y quizás nos va a dar unos parámetros generales que sí en la mayoría de los casos funciona y que de seguro en algunos otros casos puntuales no van a funcionar, y va a haber que a lo mejor llevar a los bebés o a los niños a una terapia con psicólogo específicamente. Bueno, y que la verdad es que esto que estamos hablando es bien importante. Cada niño puede tener demandas diferentes dependiendo de su personalidad. Hay niños que son mucho más independientes ya de por sí, por ejemplo los segundos, los terceros, los niños que nacen ya en un lugar en donde ya hay niños, entonces se presta mucho más a que sean independientes. Los primeros generalmente son en donde los padres están aprendiendo, tienen mucha ansiedad y les cuesta como esto de desprenderse y hasta dónde los puedo dejar. Aquí el secreto se llama balance. Necesitamos buscar un balance, porque sí es una realidad que para los niños, sobre todo entre más bebés están, hay que satisfacerles sus necesidades en el momento en el que las necesite. Sí. Estamos hablando de comida, vestido, limpieza, todas estas cosas en las que ellos necesitan a sus padres responder rápido. Exacto, y en donde necesitan sentirse que alguien los está cuidando. Bueno, pues es mucho más fácil encontrar ese equilibrio cuando tenemos a un niño dentro de los parámetros normales en casa, como tú decías, para su alimentación, su estudio, el vestir. ¿Qué pasa cuando tenemos un niño especial? De repente un niño que padece una enfermedad, un niño que nos nació con alguna deficiencia. ¿Cómo lo soltamos? Porque también ellos necesitan tener esa oportunidad de ser independientes en la vida y sentirse independientes. Buenísima pregunta y buenísima observación. Primero y principal, los padres tienen que estar informados acerca de la condición de los niños, cuál es el alcance que esta condición tiene. De repente, por ejemplo, hay condiciones de condiciones, o sea, hay cuestiones que son sumamente serias, como padecimientos del corazón, o cuestiones o enfermedades serias en las que los niños necesitan, por ejemplo, hay algunos padecimientos del corazón en donde no pueden los niños llorar. Y eso es difícil porque los niños se vuelven sobreprotegidos porque algo les puede pasar. Entonces, el llevar el balance ahí es sumamente difícil. Por eso es que los padres tienen que estar informados de hasta dónde es el alcance de su condición. Si fuera un problema de aprendizaje, por ejemplo, los niños sabemos que van a necesitar alguna ayuda en el momento de los estudios, pero pueden vivir una vida normal en otros momentos, en un ámbito social. ¿Dependientes de algún medicamento, por ejemplo? De los medicamentos también, o sea, qué tan serio, los niños no pueden tampoco tomarse ellos solo sus medicamentos y eso, estar pendientes de los horarios, pero también dejarlos ser. ¿Y qué cuando son los padres los que tienen el problema? Cuando los padres son muy ansiosos. Es que yo creo que ese es el problema. O sea, porque digamos a veces tú ves un niño con un poco de debilidad y entonces tendés a... Pero de repente te digo mi caso, o sea, en mi caso yo lloré el primer día de clases de mis dos hijos, yo. Y me decían, no llores, andate, adiós, adiós. O sea, los dos míos son extremadamente independientes, pero yo creo que no. Entonces, ¿de dónde viene la razón mía para, si me lo han demostrado? Si mi hijo a los 4 años agarró su bolsoncito y se fue solo a Los Ángeles, encargado con alguien, y así me hacía, mira. Y yo muerta en llanto. Entonces, no me dan razones para querer estar, pero uno a veces quiere. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, muchas veces tiene que ver con nuestra propia historia. O sea, cuando los adultos tienen ciertas dificultades en poderse separar, también sería bonito como explorar cuál es la historia, de dónde viene, cómo fue tu infancia, cuáles fueron las cosas que de repente tuviste o no tuviste. Me da miedo dejarlos solos porque pueden hacer las locuras que yo. Bueno, ahí tenemos una buena explicación. En el caso de que tú eras la última hija de tus papás, quizás te sobreprotegieron más que lo que hicieron con tus hermanas. Al contrario. No, yo creo que es más lo otro. No, la consentían. Sí. Bueno, fue por terrible otro porque la lado, consentían. Por otro lado, pueden haber ciertas carencias que de repente... Ahí está, Guadalupe, ahí hicimos ahí el análisis psicológico de la infancia, Regina. Pero entonces a veces no son que los niños nos den signos de, es que simplemente nosotros tenemos ese apego terrible sin ninguna razón. Bueno,
No siempre Dada por es el niño, sin pues. ninguna razón, más bien es porque nuestra misma historia como adultos nos va marcando para después tener conductas que nos van a afectar en otras actitudes hacia nuestros hijos. Muchas veces, de hecho, hay conductas que no han salido antes hasta que se tiene a los hijos. ¿Por qué? Porque se despiertan muchas veces cuestiones que a nosotros nos faltaron cuando éramos pequeños o que tuvimos en exceso, y entonces la misma psique va trabajando para poder o repetir o hacer lo opuesto. Eso es bien interesante y yo Licenciado, creo usted que dijo muchas veces pasa. que habían etapas y evolutivamente se dice que, por ejemplo, los bebés tienen ojos grandes y caras redondas como para transmitirnos ternura, y que los adultos queramos protegerlos, no sobreprotegerlos, protegerlos porque sí son muy delicados. Pero llega un momento en el que tenemos que irlos soltando. Correcto. Que no le vamos a... Tiene sed el niño porque medio vio la botella de agua y llevarle el agua, sino que obligarlos a que pidan el agua y así vayan desarrollándose. Correcto. ¿Cuál es el momento? Hay una etapa, hay una edad que usted nos podría decir, ahorita ya el bebé sobrevive, el niño sobrevive, oblíguelo a que sea él el que busque las cosas, el que pida las cosas. Muchas veces el desarrollo motor nos va a decir mucho. Cuando los niños no pueden ni caminar, ni gatear, ni valerse todavía por sí mismos, ni mover su cuerpo por sí solos, esa es la primera etapa en donde necesitan 100% que sus necesidades sean satisfechas. Luego, cuando ya vemos que el niño comienza a gatear, que es un individuo por sí solo, se empieza a dar una ansiedad por separación, que es cuando ellos empiezan a darse cuenta que no son lo mismo que su mamá y que empiezan a tener cierta ansiedad porque son otro individuo. Entonces se dan cuenta de eso, se frustran, lloran y se dan cuenta que van a estar bien porque ahí están papá y mamá. Entonces eso lo sobrepasan y comienza el periodo en donde ya se da un poquito más de autonomía, que es poco a poco, cuando gatean, luego caminan y cuando ya empiezan a hablar, que el desarrollo del lenguaje es a partir del año, en donde ya comienzan a poder decir palabras, empiezan a decir frases, luego se va haciendo un poco más. Exacto. Eso para los papás yo creo que es Por lo una menos angustia. que te digan, ay, Ajá, o sea, aquí, ya, mamá, ya te aquí. señalaron y por lo menos saben Exacto. distinguir dónde está ese dolor. Correcto, entonces eso le da muchísima más autonomía. Ahí es en donde Y eso empezamos. después del año y medio más o menos. Año y medio, en donde podemos comenzar a ver, vaya, por ejemplo, una de las claves para no sobreproteger a los niños cuando están aprendiendo a caminar es que cuando se caen se tienen que levantar otra vez ellos solos. Y Uno va y ve. eso es la típica de, no, se Uno cayó, sale hay que corriendo, irlo a ya se le traer, escanda. ¿verdad? Entonces, Y lloran cuando uno hace el escándalo, ¿te has fijado? y ya cuando están más grandes, si les han hecho hasta lo que ya saben hacer. Esto es otra cosa importante. Ya cuando están más grandes, saben hablar, saben pedir, saben decir lo que necesitan. Ahí hay que dejarlos un poco. Y la clave es no hacerle a los niños lo que ya saben hacer. ¿Qué pasa si Ok, esa clave los papás no la seguimos y de repente ya ese niño es adulto Ujú. y fue muy consentido? ¿Cuál es la característica de ese adulto que fue sobreprotegido? La vez pasada estaba viendo un anuncio en donde salía una señora queriéndole poner una camiseta a un bebé y se ve que le cuesta, ¿verdad? Y cuando se la pone, sale un hombre de ahí. Y entonces lo que pasa es que realmente la autonomía de un adulto que ha sido sobreprotegido no va a ser igual. Va a ser sumamente inseguro. Cuando se vea solo en el mundo, ¿qué va a hacer? O sea, ¿cuáles son las inseguridades y cómo le va a transmitir a las personas con las que se relaciona esta inseguridad? Que puede verse en diferentes expresiones. Hombres sumamente inseguros y celosos, gente que de repente no puede o no se atreve a ir a entrevistas de trabajo si no tiene un apoyo, o de repente están pegados al teléfono, mamá, ¿qué pensás? Mamá no sé qué, mamá no sé cuánto. Que le siguen escogiendo su ropa, que hay muchas cosas que de repente pueden volverse, que hablamos la vez pasada, ya una dependencia en la que incluso las esposas comienzan a verse relegadas. Pasan de la dependencia de la mamá a la del esposo. Eso le iba a preguntar, ¿una hija sobreprotegida podría pasar a la dependencia de un esposo? ¿Y un hijo superprotegido podría pasar a dependencia de una esposa, que no necesariamente pudieran ser unas personas
totalmente bien, sino que podían caer en manos de abusadores. Podría darse, claro que sí. Y de repente también, si hay personas o que le faltó o que tuvo demasiado, escogerse a alguien que sea su figura paterna, gente mucho mayor a ellos en edad y que estén buscando seguirse sintiendo sobreprotegidos, sobre todo cuando ya faltaron los padres. Y podemos cambiar el parámetro, podemos cambiar el darnos cuenta, a lo mejor, y ahorita decimos, híjole, yo me estoy pasando, yo sé que lo cuido demasiado, que no lo dejo ser, que hace siempre lo que yo le digo. Podemos en cualquier etapa de esa persona cambiar. Por supuesto, claro que sí. Y esto se le va dando a los niños esta libertad. Es cierto que cuesta dejarlos ir, ¿verdad? O sea, es cierto que toda madre tiene el instinto de proteger. Entonces es una lucha que se debe de ir dando como muy a diario, ¿verdad? Hay cositas y eso, por eso es que yo les digo que es importante tener en mente eso. No hay que hacerle a los niños lo que ya saben hacer, aún con prisas en la mañana, con cosas que, mire, es que fíjese que yo lo tengo que vestir porque si no, no llegamos a tiempo, ¿verdad? Con cosas más temprano. Exacto, hay cosas que se pueden. Yo sé que estamos hablando de padres sobreprotectores, pero ¿qué pasa con aquellas esposas sobreprotectoras? Porque también existen y de repente hacemos hombres muy inútiles o hombres muy dependientes. Bueno, yo creo que ahí es importante mantener en perspectiva que estamos hablando de dos adultos y que estos adultos, a veces esta sobreprotección puede darse y cuando cuidan a los bebés se ve un poco, que de repente no confían en que el papá va a hacer lo que tienen que hacer o las rutinas o diferentes cosas. Pues hay que confiar en que esta persona ha escogido a esta otra, que estamos hablando de dos adultos y que son totalmente independientes, personas independientes. Entonces, hay una razón por la cual se casó con esta persona y hay que dejarlo ser también. Que no lo anule. Que no lo anule. Aquí tenemos un comentario, Patricia dice, quisiera su consejo. Yo quisiera que mi hija de 2 años 9 meses entre al colegio. Ella es la única y es muy lista. Quiero que le enseñen a compartir. Mi esposo no quiere porque le pueden pegar y dice que está muy pequeña. Año 9 meses. Yo quiero 2 años 9 meses. Casi 2 años 3. 9 meses. Ya casi Dios 3. mío, casi Quiere que entrar al entre ya colegio. a compartir a kinder, maternal, Yo lo quiero que sea. hacer ahí una acotación. Es mucho más complicada la situación cuando los papás no están de acuerdo, ¿vea? Porque ahí ella quiere, la mamá quiere que entre y el papá dice no porque le van a pegar. Esa es una clave tan importante. Sintonía. Primero y es principal, bueno, la recomendación, váyase con su esposo a cenar fuera de la casa, donde sea, a platicar y ponerse de acuerdo. ¿Cuál es el punto medio que pueden hacerlos sentir cómodos para de veras estar los dos en la misma sintonía? Porque de nada le va a servir al niño ir al kinder y a compartir o lo que sea, cuando va a tener a un papá que va a estar inconforme, que no va a estar de acuerdo y que podría traer problemas en la pareja. Y que le peguen, que la aruñen, que la Ahora, muerdan, es normal. es Ella también lo defienda. puede hacer. El niño o la niña de la que estamos hablando ya tiene edad. Aquí en El Salvador ya se da en los niveles desde maternal, en donde comienzan en año y medio, que me parece un poco antes, ¿verdad? Porque hay guarderías y de todo para las personas que trabajan, es difícil y ¿Cuál es la hay que ideal? hacerlo. Pero ya llegando de los 2 años y medio en adelante, ya se puede asistir al preescolar. Acuérdense que la jornada es pequeña, es mucho más, 4 horas. mucho Uno menos. los ayuda a dejar cuando ya hay que irlos a traer, o sea, llegas a tu casa Sí. y solo te comiste el desayuno y hay que irlos a recoger de regreso. Es muchísimo menos la jornada y la ganancia que se obtiene, es cierto que se enferman, es cierto que porque eso es importante que estén conscientes todos los padres. Se enferman, pueden llegar a llegar aruñados un día, pueden llegar que se cayeron, les puede pasar un par de cosas. Sin embargo, tienen chance de poder socializar, de aprender a compartir, aunque cuando están chiquitos, hasta los 3 años, los niños comienzan a compartir el juego. Entonces, lo que se da en las guarderías y kinders es que los niños están jugando paralelamente. Unos están en sus cosas y otros están en otras. Entonces, en realidad, lo primero que tiene que hacer la señora es ponerse de acuerdo con su esposo y una vez está en un punto en el que ambos estén cómodos con la decisión,
ahí pueden enterarse bien a dónde lo van a poner. Una niña casi de 3 años y esa niña a los 4 años ya tiene que estar en el colegio. O sea, necesita socializar en el colegio. Haber tenido un fogueo un poco O sea, que antes. necesita Primer estar... grado es séptimo. Primer grado es 7 años. No, entran de 4. Mi hija entró al colegio de 4, sí, pero necesita estar en maternal o en la socialización del kinder sin entrar a una institución educativa donde hay de todo. O sea, hay niños grandes, hay niños medianos. Entonces, yo para mí... 2 años. O sea, mi opinión es 2 años. Cuando hacen los exámenes psicológicos para entrar a un colegio, el hecho de haber socializado de más temprana edad es un plus. Con los vecinitos, sí. Sobre todo porque de repente los centros escolares son quienes escogen a los niños y no los niños y las familias quienes escogen a los centros escolares. Bueno, y si usted no le fue suficiente esa cenita para ponerse de acuerdo entre los papás, la licenciada está a sus órdenes, los teléfonos en pantalla, porque sí, un mediador puede ayudar a decir, este es el balance ideal para su hija. Hay miles de métodos, miles de técnicas diferentes según el tipo de familia. Claro que sí, estamos ahí para escucharlo realmente, o sea, cada quien tiene su punto. Comenzamos con una buena intención, yo estoy segura, todos los padres quieren que sus hijos sean felices y que sean lo mejor posible, pero para eso estamos nosotros, para darles objetividad. Gracias, licenciada, por la visita. Hacemos una pausa rápido y volvemos con más de Grandiosas.